¡La sorpresa de la noche! ¡Llegó! Tú, princesita juvenil, Jimenita Oro, ¡feliz aniversario! ¡Wilder Calderón! Gracias a Dolores Producciones. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Jimenita de Oro. ¿Cómo estás, Jimenita? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, ya un saludo para Creagen por esta oportunidad. Les saluda tu princesita juvenil, Jimenita Oro, para cada uno de ustedes. Bueno, Jimenita, dime, ¿de qué parte del Perú eres? Cuéntanos. Yo soy acá, nacida en Lima, nací en Puente Piedra. Mis padres son de Ancash. ¿Tú? ¿Qué tiempo ya estás en esto de la música? Desde mis 7 añitos. Profesionalmente, 7 añitos. Mira, tú. A ver, queremos escuchar uno de tus temitas. ¿Cuál puede ser una capelita? Pues sí. Sí, normal. Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor. Tienes corazón de piedra, tienes tu amor voluble. Tú no sabes querer, tú no sabes amar. Un día dices sí y un día dices no. ¡Wow! ¿Telefónico? ¿Tienes un número de teléfono para que te llamen? Sí, claro que sí. Mi número es 9308-63587. 9308-63587. Qué bueno. Jimenita, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Jimenita Oro Oficial en mi Facebook y Jimenita Oro en mi TikTok, en YouTube y en Instagram. Dime, Jimenita, aparte de la música que te estás dedicando, a estudiar me imagino que sí, ¿no? Sí, ya terminé mis estudios. Ahorita estoy estudiando cosmetología y estilismo. Mira tú. Dime, y aparte, ¿tú y tu familia alguien cultiva la música? Mi tío, bueno, yo comencé como coreógrafa, mi tío me jaló para su banda y yo comencé ahí, desde muy chiquita, desde mis 6 añitos. A ver, queremos saber más de Jimenita. ¿Qué haces los domingos en casa? Yo, pues a veces me pongo a cantar ahí, cuidando a mis perritos, viendo ahí qué puedo hacer, ¿no? Y tengo mis estudios. Dime, Jimenita, ¿tendrás alguna producción de por medio ya? Tengo 2, uno que es Para ti ya no hay cariño, que le he cantado, y el otro que es un dúo con el señor Javier. Mira tú. A ver, cuéntanos. ¿Alguna parte del país has viajado con tu música ya? Sí, he ido por Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, me he ido a Cusco también, tuvimos una gira y seguimos con proyectos. A ver, si no es mucho pedir, ¿otro temita más podría ser? Claro que sí. Explícame qué soy yo para ti. Un amor o solo una ilusión. Dime qué soy yo para ti. Un amor o solo un vacilón. Estás conmigo, estás con otra. No sé qué cosa es lo que quieres. Dañas mi corazón, juegas con mi amor. ¡Wow! Dime ese tema, ¿quién es el autor? El señor Javier Dolores. Lo había grabado primero Crispín Alegría, pero pues por ahí el señor Javier me dijo que él lo había escrito, que él lo mandó a grabar, pero no lo llegó a lanzar. De ahí me dijo, vamos a hacer un dúo, y ya acepté. Javier Dolores. ¿A qué artistas miras? A mí me gusta mucho Rosita de Espinar, Flor Javier, Clarisa Narciso, muchos artistas en sí. ¿Y por qué Flor Javier? Porque es humilde, sus temas son dedicados al corazón, al amor, te llegan al corazón, ¿no? Prácticamente. Tiene un sentimiento. Mira tú, qué bien. Jimenita, a ver, una vez más tu número telefónico, pues, ¿sí? 9308-63587. 9308-63587. He viajado a Huánuco, Ayacucho,
he ido una gira por Cusco, también he estado en Huancavelica muchas veces. ¿Tú tienes padrinos? Sí, tengo mi padrino Víctor Melgar, que siempre para apoyándome, pero no está en el Perú. Ah, mira, tú, mándale saludos, pues. Un saludo muy especial para mi padrino Víctor Melgar por Estados Unidos. Ya. A ver, Jimenita, dime, ¿podría ser otro tema más? ¿Una premisa tuya? Un cover, lo vamos a lanzar. Estamos ahí en el proyecto. Todavía no lo grabamos. Y no puede ser un pedacito, no sé, tú dirás si es posible o no tú dirás. O quizás. A ver. Maldito Barra, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué llevas a mis amigos a la desgracia? Licor maldito, tú eres culpable que mi amado se despidiera. Wow, esa es la primicia de Jimenita de Oro, ¿sí? Claro que sí. Qué bueno. ¿Qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? Ya. Bueno, esto necesita mucho trabajo, mucho tiempo, pero si te gusta cantar, bailar, si te gusta la música, sigue tus sueños, nunca te detengas, porque para todo se puede lograr con esfuerzo. Qué bueno. Bueno, Jimenita, un gusto de entrevistarte. Espero hacerte otra entrevista no muy lejano del escenario, ¿no? Tu despedida para Creagen, Jimenita. Muchas gracias a Creagen, un saludo para todo el público, al señor Genaro, muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias a Creagen, muchas gracias a toda la linda gente que nos está viendo, cuídense mucho y muchas bendiciones. Ok, un abrazo para Jimenita, ¿eh?